Tiene la palabra la señora diputada Elisa Carrió. Hay debate libre, de modo tal que conforme al reglamento no hay tiempo, que se me permita una extensión del tiempo por la complejidad del tema que vamos a tratar. Fui la primera que le dije al presidente, este tema tiene que ser debatido, es un tema pendiente en la Cámara de Diputados, me parece importantísimo que se debatan y que se debatan junto con ellos otras cuestiones. Lo primero que quiero decir es que yo no hubiera dictado el fallo de la mayoría, no hubiera compartido, hubiera estado quizás, seguro que no con el presidente porque dice estupideces, pero sí con los fundamentos de Juan Carlos Maqueda. Pero que el fallo desde el punto de vista del positivismo penal liberal es correcto y que se limita a aplicar la ley y la Constitución y que el problema ha sido que la ley, esta que vamos a sancionar ahora, no se sancionó durante 12 años y que la respuesta la tienen los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Penal, que durante 12 años, incluso en la ley que dice Carlotto, no puso el tema del 2x1. Si él lo hubiera puesto, este tema se resolvía. Como no está, yo voy a decir algo y después voy a hablar de la filosofía jurídica, que dice el propio Rosati. Rosati dice, me encuentro frente a un dilema moral. Escuchen, son tres posiciones, pero dice, me encuentro frente a un dilema moral. Por un lado tengo el artículo 2 del Código Penal que me obliga a aplicar la ultraactividad de la ley penal más benigna. Todos los que son abogados acá y estudiaron una facultad de Derecho y estudiaron Kelsen y estudiaron con Zaffaroni, que dice lo mismo en el fallo Rey. Acá está. Acá está. Acá está cuando Zaffaroni en el fallo Rey dice no se puede hacer ninguna excepción. Acá está, lo pueden controlar. Entonces, el problema es mucho más complejo y se planteó acerca de todas las posiciones filosóficas del derecho con motivo de Nuremberg. Voy a tratar de traer Nuremberg, que está muy bien con todas las formulaciones filosóficas, en un libro de Carlos Nino que se llama Introducción al Análisis del Derecho, capítulo 1, que me acordé recién porque no esperaba hablar de este tema hoy. ¿Cuál fue el problema del juzgamiento a los genocidas alemanes? El gran problema era que habían cumplido la ley. El gran problema era que los ejecutores, y no estoy trayendo a la relación con esto, los ejecutores habían cumplido las leyes secretas del Reich. Entonces, esto le planteó un gran problema a la ciencia jurídica y a la teoría jurídica. Los naturalistas, si vos sos un naturalista, vos decís, mirá, el derecho natural, accesible por la razón, estoy citando a Aristóteles, es superior a la ley positiva. Con lo cual, estos actos aberrantes deben ser condenados, no obstante que hayan estado ajustados a la ley positiva en el momento de la ejecución del hecho. Eso es naturalismo. Muchos de ustedes que se formaron con Germán Vidal Campos en la teoría tridimensional de Goldsmith, en los naturalistas que en realidad fueron todos los que fueron a la Universidad Católica Argentina, habrán entendido lo que es esto. Los que fueron a las universidades estatales aprendimos Kelsen, que habla del formalismo jurídico y que dice que la ley, que es la expresión del mandato coactivo del Estado, no debe carecer de algún aspecto de subjetividad moral, sino que la ley y el sistema jurídico debe ser aplicado tal como está. Que no tienen derecho los jueces
a cambiar la norma escrita. En ese caso, en el ejemplo que pone Nino, ¿qué decidió este segundo juez? Kelseniano, formalista, absolver a los genocidas de Nuremberg, aplicando lo que se llamaba el positivismo jurídico. El tercer fallo, que se llama positivismo metodológico, al que yo me ascribí años mientras di de Derecho, era que la tesis que sostiene lo siguiente: los derechos humanos no forman parte del derecho natural, aunque ahora que me convertí después, estoy hablando de 30 años atrás, puede ser que combine, pero en ese momento los derechos humanos no son derechos naturales, sino que son grandes invenciones de la humanidad. Lefort, izquierda pura. Cuando ustedes leen el libro sobre los derechos humanos de Lefort, que está en la transcripción de la jerarquía constitucional de tratados internacionales que yo hice en la Convención del 94, Lefort, ¿qué dice? Los hombres se defendieron contra el poder omnímodo del monarca, del dictador y del tirano a través de la invención de derechos humanos para garantizar algún proceso a los opositores, a los perseguidos, a los delincuentes, proceso que le sirvió a las izquierdas cuando eran atacadas por los fascismos de derecha, porque significaba que no tenían, es decir, los derechos humanos fueron inventados por el hombre y básicamente por las teorías jurídicas para poder frenar el poder genocida del Estado. Fue un derecho, la gente se confunde con las garantías. Las garantías procesales no están hechos para las monjas, salvo algunas. Están hechos para los culpables, están hechos para los delincuentes. Están hechos para que una persona, a pesar de haber cometido delitos aberrantes, tengan que tener un trato justo, que tengan la posibilidad de tener un juez natural. Esa es la teoría de Bentham, esto es lo que aplicamos. Los derechos humanos en materia penal se hicieron y nacieron con Jeremías Bentham para evitar la guillotina, la condena del rey, el juicio del procurador del rey y del rey y la guillotina, en virtud del cual delincuentes, opositores, locos o quien fuera podían ser condenados arbitrariamente por razón de Estado. La tercera cuestión es la del positivismo metodológico, que dijo, miren, es cierto que hay que aplicar la ley, pero por encima de la aplicación de la ley hay creencias universales, creencias. Esta es la invención de los derechos humanos. Y entonces hay momentos que los grandes principios de la ley penal, la prescripción, la ley más benigna, etcétera, ceden ante un imperativo mayor, en este caso lesa humanidad. Por eso el último juez, como ejemplo teórico positivista, que dijo que pese a no haber norma jurídica, condenaba a los genocidas de Nuremberg. El otro tema, el tema que acá se trata, remite a tres concepciones jurídicas. Lo que hicieron los tres jueces, que yo no comparto. Perdón. Yo le pido silencio. Perdón, silencio. Estamos debatiendo y nosotros somos autores de la Ley de Nulidad de Obediencia Debida. Fui la redactora de la jerarquía constitucional de los tratados. Fue la media sanción de la Ley de la Verdad junto con Polo Schifrin, que empezó los juicios de la verdad en La Plata y que yo estoy muy apenada porque se fue. No estamos hablando. Y acá hay madres y hay abuelas que estuvieron con nosotros cuando el peronismo no estaba. Sigamos. Voy a continuar.
Voy a continuar. Voy a continuar. Muy bien. Entonces, lo que tenemos son tres posiciones jurídicas. La que aplicó la mayoría de la Corte, y yo voy a leer lo que dice Rosati. No tengo ley. Señores, no tengo ley. Le dice, tengo un dilema moral, no le quiero aplicar el 2 por 1, pero ni la Constitución, no tengo ley que me autorice a hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que la ley que estamos sancionando hoy viene a solucionar un error de este cuerpo legislativo, no de la Corte. No, ¿por qué si estamos discutiendo? Si ustedes tienen todo el tiempo del mundo. Continúen la palabra. Segundo argumento. No hay tiempo. Yo escuché, ¿saben por qué escuché todo y no opiné antes? Porque me parece que, y ustedes lo vivieron en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo puedo no compartir la verdad del otro, pero doy la vida porque el otro diga su verdad. Nunca cercené la palabra. Entonces, creo que el avance de la Argentina ha sido extraordinario. Creo que esto tuvo que ser previsto incluso en la ley y que no hubo una intencionalidad en omitir eso. Pero ya había un precedente de la Corte que ningún organismo reclamó, que era la disidencia de Zaffaroni, que yo la voy a leer, no es que esto pasó ahora. En el caso Rey, la Corte Suprema desestimó el recurso del condenado quien reclamaba la aplicación del 2 por 1. La disidencia de Zaffaroni, que votó en disidencia, propugnó la concesión del beneficio incluso teniendo en cuenta, escuchen, que Rey había sido detenido recién 3 años después de la derogación de la Ley 24.390, es decir, más garantista que esto, yo ya ni esto hubiera aplicado. Entonces, lo que vienen a aplicar estos 3 jueces son el voto de Zaffaroni. Y yo les voy a decir más, en el año 94, cuando se dicta el 2 por 1, que yo nunca estuve de acuerdo, por eso me dicen que soy de derecha ustedes, y deben tener razón porque no me gusta ser de esta izquierda. El problema en el año 94 para sancionar el 2 por 1, y los diputados más grandes, lo de la tercera edad, como nosotros, nos acordamos, es que las cárceles de la nación estaban con presos sin proceso. Estaban procesados, detenidos en comisarías o en cárceles y no tenían condena. Hay un caso paradigmático en Corrientes que un hombre fue detenido porque robó un caballo. Cuando fue la inspección del Superior Tribunal de Justicia, 14 años después, preguntó en la comisaría, ¿por qué está este hombre acá? Y lo dejaron. Lo detuvo el juez, le dictó prisión preventiva y este hombre estuvo 14 años presos, porque no todo se reduce a la capital y a Buenos Aires, por esto. Y esto fue a instancia, no de este Poder Legislativo, fue a instancia del reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió que terminen con la aberración de mantener a la gente en proceso sin condena. Voy a dar un último argumento. El diputado Carlotto dijo algo de reconciliación y perdón. Miren, el perdón nada tiene que ver con la justicia, ya lo dijo Isaías. Pueblo de Israel, yo te perdono, pero no te dejo sin justicia. El perdón es individual. Una vez estuve en el Consejo del Partido del Congreso de Sudáfrica con Tata Quirós, que fue compañera de muchas detenidas que están acá. Y yo lo que quería saber era por qué habían perdonado los negros. ¿Por qué habían perdonado los negros? El apartheid. Y un chico, un malayo, o por lo menos de cara malaya, con la remera del Che,
Pero no, al contrario, si los malayos son lo más hermosos que hay. Ojalá ustedes fueran como los malayos. A ver, un chico me mira y me dice, perdonamos porque queríamos la paz. Yo la verdad que me quedé, porque ahí fuimos a lo que ellos tenían, que era lo que llaman la justicia de restauración. Que el genocida que declaraba todo públicamente, cómo había torturado, etcétera, podía gozar de una amnistía si declaraba públicamente en televisión todo el hecho aberrante. Pero ¿saben quién fue el primer partido que reconoció hechos aberrantes? El Partido del Congreso, el que llevó a la liberación. ¿Y saben lo que dijo? Nuestra causa era muy justa, pero nosotros violamos derechos humanos de civiles y violamos derechos humanos porque ejecutamos a propios compañeros durante esta lucha. Así empezó la reconciliación en Sudáfrica. Entonces yo lo que discuto es que nosotros no nos podemos comportar como los genocidas. Nosotros no le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años esté hundida en una cárcel porque esto no responde al humanismo. Y además, el último argumento, señor presidente, que se lo comenté a muchos, a ver, y yo lo entiendo y ustedes tienen derecho a no perdonar. El último argumento es el siguiente, hay un avance en derecho internacional, ¿me escuchan? Les pido que me escuchen, por favor. Un minuto. Sí. Continúe, Hay diputado, un avance por favor. en el derecho internacional. Silencio, silencio, ya termina. Hay un avance en el derecho internacional cada vez más fuerte que quiere declarar delitos de lesa humanidad a los delitos de terrorismo, no solo del Estado. Y nosotros tenemos que impedir que eso suceda. No vaya a ser que todas estas normas se le apliquen a muchos cuyos delitos están prescriptos, pero que antes mataron. Entonces, para terminar esta historia, y nosotros la tenemos que terminar, pero no terminar sin justicia ni sin condena. Lo único que tenemos que aplicar a veces, no en este caso, yo no hubiera fallado, no es este hombre, es el derecho humanitario. ¿Saben por qué? Porque si no, la justicia no es venganza. No es venganza. La justicia es justicia. Y si ustedes tienen el derecho a la verdad, y yo agradezco que haya aparecido el nieto de la mayor luchadora por el derecho a la verdad, que es Estela de Carlotto, les digo que hay una parte de la sociedad argentina que también quiere verdad, como los soldados de Formosa. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.